Digamos hoy la gran pregunta que nos hacemos todos y que se hace la sociedad y que se demuestra mucho en movimientos sociales, pero también en los temas empresariales, tiene que ver con la desigualdad, pero no tanto, digamos, porque haya un reclamo a los que tienen y lo han trabajado, sino más bien a la falta de oportunidades, sobre todo la gente con mayores problemas, más desprotegida, que no alcanza a llegar a tener unos niveles de ingreso mínimos que le permitan desarrollarse, ¿no? Entonces, digamos que la literatura del bienestar, de la felicidad, demuestra que hay una especie de umbral que debe ser una preocupación de todos para que en México muy pronto, digamos, la mayoría de los mexicanos podamos cruzarlo y podamos aspirar pues a ese desarrollo entendido como lo hemos estado viendo aquí, como la felicidad de las personas, y no tanto esa promesa que hemos tenido, pues yo diría ya por varios siglos, en el sentido del progreso, ¿no? Y me parece que, digamos, en la parte empresarial, en la parte política, en la parte social, tiene que haber un nuevo pacto entre todos para hacer una sociedad mucho más solidaria, que vea por los más desprotegidos y que mueva rápidamente a México a mejores condiciones, tanto económicas como de bienestar. Bueno, hemos estado revisando que hay medidas de tipo objetivo y de tipo subjetivo. Yo creo un poco en una combinación de las dos. Las de tipo objetivo, hemos dicho, pues a veces son los datos duros, pero también hemos visto que la forma en que se recaban y se arman no necesariamente son exactos de lo que está sucediendo. Lo veíamos, por ejemplo, con las tasas de criminalidad, dado que mucha gente no denuncia, pues entonces la estadística probablemente esté como subrepresentando la realidad, ¿no? En cambio, si eso se complementa con una cuestión de una muy buena encuesta a las víctimas, pues eso complementa muy bien. Entonces, yo creo que en el ámbito empresarial es muy importante seguir hablando del número de empresas, del número de empleos que generan esas empresas, de las remuneraciones que tenemos en las empresas y de la posibilidad de creación de valor de las mismas, que eso es lo que se refleja, digamos, en estos indicadores de competitividad. A mí parece que los indicadores de competitividad están bien, pero tienen que ir acompañados con algunas mediciones subjetivas, por ejemplo, como el clima laboral de las empresas, ¿no? O, es decir, el clima en los sindicatos, por ejemplo, el clima que hay ahora con este asunto de pagos de impuestos. Yo creo que sería muy bueno el ir recabando información de cómo se siente la gente respecto a estos temas, ¿no? A mí me parece que aunque se hizo una reforma laboral, esta no ha ido tan a fondo como para que contratar y despedir sea un asunto mucho más versátil en la economía mexicana. Y la falta precisamente de esa flexibilidad para entrar y salir del mercado laboral, lo que implica que rápido puedes volverte a contratar, crea estas opciones como de las outsourcing, ¿no? Entonces, a mí me parece que, digamos, un esquema mucho más sano es que verdaderamente los trabajadores pertenezcan a las empresas para las que trabajan, tengan sus prestaciones de ley, pero por otro lado se amarre mucho más la ley laboral a asuntos de productividad y de resultados que protejan, digamos, también a las propias empresas, que al mismo tiempo es proteger a los empleos, ¿no? Entonces me parece que tenemos que ir un paso allá. Las outsourcing son legales, mucha gente las usa, pero me parece que en términos de esa solidaridad, de esa visión un poco de integrar empresarialmente a la gente como comunidad de personas que satisfacen con bienes y con servicios a los consumidores, a los mercados, y crean valor en el proceso, a mí me gustaría mucho más que fuera la gente perteneciera a las empresas, ¿no? Bueno, yo creo que el salario mínimo, lamentablemente, con las hiperinflaciones que tuvimos en México, perdió la capacidad, digamos, de defender el ingreso digno de la clase trabajadora y desprotegida. A mí me parece que hay que replantear el tema de fondo. Yo creo que sí, esta pérdida del salario mínimo, a lo mejor hay que abandonar esa medida que traemos y crear algo nuevo en donde se hable de un tema de salario digno,
y que, bueno, el tema es, digamos, peligroso, es hacer una visión de arriba hacia abajo, de imponer por decreto un salario que no necesariamente refleje la productividad de quien lo recibe. Y entonces esto lo que está haciendo es atentando, digamos, contra la creación de valor en el caso de la empresa, y contra el presupuesto público si estamos hablando de gente que trabaja en el ámbito público. Entonces a mí me parece que lo que habría que pensar es en este concepto del salario digno, es decir, qué es lo mínimo que se necesita para que yo pueda salir de esa condición de pobreza extrema y empezar a pensar, por ejemplo, en estas cosas que verdaderamente me pueden desarrollar con plenitud y ser feliz. Y me parece que si eso lo manejamos con temas de productividad, en donde haya mucho más derrama de todo el tema económico, haya una mucho más interesante labor del Estado en lo que se llama dar una red de seguridad social en todos los sentidos. Me refiero a seguridad en el tema de salud, a seguridad en el tema de movilidad, a seguridad en el tema de las pensiones, en el tema, bueno, toda la parte que tiene que ver con que la gente, solo por ser mexicano, tenga derecho y acceso a una cantidad de servicios que le permitan, digamos, lo que antes se decía, algo así como un arranque parejo en la vida, ¿no? A partir de ahí, digamos, quien quiera trabajar más y por méritos llegue más lejos, pues está en todo su derecho, no se lo podemos impedir. Y quien decida, pues a lo mejor no hacerlo tanto, bueno, pues al menos que tampoco le falte y que tenga opciones de trabajo en la medida de sus posibilidades y de sus capacidades, ¿no? Bueno, el tema de la medición de la competitividad es que parte del paradigma vigente económico de la producción y del ingreso y el consumo, ¿no? Como medida de felicidad. Entonces, a mí me parece que es limitado. Me gusta, digamos, que se diga porque de alguna manera eso provoca, pensemos en los rankings que hay de competitividad de los gobiernos estatales, ¿no? Cuando un gobernador ve que su ranking ha salido mal, bueno, ojalá sea por el interés también del desarrollo de la gente y de su propio estado, pero seguramente también por el ámbito político y por su prestigio personal tratará de hacer cosas que alienten que se muevan. Entonces, en cierta forma, generan ese efecto interesante de competencia entre por ejemplo, el caso de los estados, ¿no? Ahora, es incompleto porque es una visión de arriba hacia abajo de nosotros asumir qué es la competitividad y dónde está el verdadero sentido de la competitividad. Se ve en la productividad, y la productividad, entonces por eso hay que invertir en educación, porque la gente educada es más productiva, en fin, pero pierde la parte que sí hemos logrado captar en el bienestar subjetivo, que tiene que ver con que más que asumir nosotros qué es lo importante, mejor vamos, le preguntamos a la gente qué es importante para ellos, y entonces creamos otro tipo de medición que yo lo que veo es que complementa esta otra, ¿no? Y eso es lo que creo que me llevo mucho de este foro. No hay que irnos solamente por mediciones de tipo subjetivo. Yo creo que la parte objetiva, la ciencia ha avanzado mucho, hay mucho escrito alrededor de eso, y hay correlaciones interesantes que hemos encontrado y que creo que seguirán creciendo entre las mediciones objetivas y las mediciones subjetivas.